acudir el día de hoy para una nueva sesión de los Tumor Boards de Oncología Ocular. Nuevamente me gustaría presentar al equipo que hace esto posible y que ya llevamos un rato haciendo esto, que la idea es hacer un repaso multidisciplinario acerca de un tema que tenga que ver con cáncer ocular. Me presento, yo soy el doctor David Ancona, especialista en oncología ocular y retina. Es el doctor Eric Pérez, especialista en radiooncología y medicina interna. Él es jefe de oncología del Tecnológico de Monterrey. Está el doctor Héctor Díaz, él es especialista en oncología médica. La doctora Maru Díaz es imagenóloga, es jefa de radiología del Hospital Zambrano. Está la doctora Diona Aguilar, que es genetista, especialista en genética molecular. Está la doctora Sara González, que es oftalmóloga, especialista en ultrasonido ocular. Y la doctora Leslie Thompson, que es psicóloga clínica. Ella ve todo lo que tiene que ver con salud mental de nuestros pacientes. Nuevamente, esto es un proyecto que empezamos para discutir temas y pacientes. Y esto es para enriquecer pues, el entendimiento multidisciplinario de las patologías que vemos. Y pues quisimos hacerlo apto a todo público y estamos felices que ustedes estén esta noche aquí compartiendo con nosotros y haciéndonos saber todas sus dudas por medios del chat. E incluso cuando estén en YouTube, si dejan sus dudas, las podremos discutir o responder, si eso es posible. Entonces, sin más preámbulo, quisiera dejarle la palabra al doctor Eric Pérez, nuestro radiooncólogo estrella y el jefe de ceremonias y coordinador del día de hoy, y para que haga una presentación del ponente y del invitado especial. Buenas noches. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor David Ancona, por la introducción, por la presentación de nuestro team, del cual estamos orgullosos de pertenecer y colaborar. Y bien lo dice él, este es un grupo abierto. Queremos que sea un grupo latino, en donde todo mundo podamos colaborar, en donde todo mundo podamos intercambiar ideas, conocimiento, experiencia. Y a partir de hacer medicina latinoamericana de calidad en tumores oculares, creo que es una área de oportunidad muy buena para nosotros. Los invitamos a interactuar. Creemos que en estos tiempos, no solamente en estos tiempos que vivimos de coronavirus, la interacción digital ha sido pues técnicamente muy necesaria, pero queremos que esto se quede, y sigamos participando. Y para esto, hoy vamos a hablar de nuestro Tumor Board mensual, de un tema que creo que es más que interdisciplinar, ¿no? El tema de la psicología, el tema de la oftalmología, perdónenme, el tema de dar malas noticias, cómo dar malas noticias. Creo que eso no solamente le compete a una persona, creemos todos nosotros que estas nociones de la psicología y la relación interdisciplinar que hay con el clínico, pues es obligación de todos. Cada uno de ustedes que forman parte de un equipo necesitan tener un conocimiento y una noción de cómo es que el paciente percibe el hecho de que pierda alguna función de su cuerpo, de que tenga alguna morbilidad, comorbilidad, a veces temporales, a veces definitivas, y creemos que se comenta mucho la discapacidad muscular, la capacidad motora. Esa discapacidad creemos que es algo que es muy conocido por todos nosotros, pero la pérdida de la visión o la disminución de la agudeza visual es algo que el paciente añora, es algo que al paciente le preocupa mucho, es discapacitante en cada uno de los quehaceres del individuo en su vida. Y este tema de cómo, el tema de dando malas noticias en pacientes con riesgo de ceguera y cáncer ocular, creo que es de importancia para cada uno de nosotros. Y para eso tenemos a nuestros expertos el día de hoy. Como el doctor David Ancona ya comentó, tenemos a la doctora Leslie Thompson.
que es amiga de nosotros, ávida participante y ahora pues forma parte también de la parte académica. La doctora Leslie Thompson tiene maestría de psicología clínica con especialidad en clínica psicoanalítica por la Universidad de Monterrey y también presenta dentro de sus capacidades profesionales el hecho de tener un PhD en Social Studies en University of the West of England, Consulting for Sight Loss en Vision, UK, United Kingdom. Entonces, Leslie Thompson es una experta en este tipo de temas. Creo que lo que nos vaya a platicar va a ser de mucho interés para cada uno de nosotros. Y también tenemos a la doctora Beatriz Patiño. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Ella es egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y del programa de oftalmología también del Tecnológico de Monterrey, con su especialidad en rehabilitación visual en la Universidad de Toronto. Entonces, es una oportunidad que muchos de nosotros deseamos, clínicos y psicólogos que nos acompañan, muchos de ustedes también desean. Vamos a ver discusión interdisciplinar entre el clínico y el psicólogo. Va a ser un tema muy rico. Entonces, bienvenidos y a escuchar con atención y a observar con atención la información que nos presenten. Por favor, tenemos el chat. Pueden ir escribiendo sus preguntas y respuestas. Ya las podemos ir contestando conforme la sesión avance o bien al terminar. Entonces, bienvenidos todos. Muchas gracias. Para Leslie. Muchas gracias, doctor Eric, por la presentación. Y bueno, como comentaba, el día de hoy vamos a abordar un poco sobre dando malas noticias en pacientes con riesgo de ceguera y cáncer ocular. Para plantear un poco la definición del problema, quisiera hacer un poco de memoria y hablar de manera muy breve sobre el COMS, el Collaborative Ocular Melanoma Study, que me imagino que ya la mayoría de ustedes estarán familiarizados con este estudio. Este estudio inicia en 1985 y el objetivo de este estudio es comparar la supervivencia entre pacientes con tratamiento de enucleación y braquiterapia que tenían un diagnóstico de melanoma coroideo. Este estudio divide a los pacientes en tres tipos de melanoma coroideo según el tamaño. Los que presentaban un melanoma pequeño eran dirigidos solamente a observación. Si presentaban un melanoma mediano, eran randomizados para enucleación o para braquiterapia. Y los pacientes con un melanoma grande, pues eran randomizados para enucleación o para radioterapia preenucleación. El resultado de este estudio es que no hubo una diferencia en la supervivencia y se reportó poca diferencia en la calidad de vida entre pacientes entre ambos tratamientos. Lo interesante de este estudio es que a la par se hizo otro estudio que se llama QoLS, no es el COMS-QoLS, es el Quality of Life Study. En este estudio, que no es tan conocido como el COMS, los pacientes diagnosticados con melanoma coroideo mediano fueron invitados a participar justo en este momento. El 79% decide participar y el objetivo era evaluar si la calidad de vida cambia a través del tiempo desde su participación en el COMS y si estos datos difieren entre los diferentes grupos de tratamiento. La manera de medir esto fueron estos 4 instrumentos que se realizan en el momento del COMS, 6 meses después y 1 año después. Y estas son evaluaciones. La primera es una evaluación del estatus general de salud que mide 8 conceptos: las limitaciones en actividad física por un problema de salud, limitaciones en actividad social por un problema físico o emocional, limitaciones en actividad visual por un problema físico o emocional, dolor físico, salud mental general, vitalidad y percepción de salud general. El segundo y tercer instrumento evalúan la función visual. El segundo instrumento, Activities of Daily Visual Scale, mide visión a corta y larga distancia, conducción diurna y nocturna y discapacidad de deslumbramiento. Y el cuestionario de funcionamiento mide el funcionamiento en actividades dependientes de visión. Y el último instrumento es una evaluación general de ansiedad y estrés, ansiedad y depresión, perdón. Los puntos de interés que se recalcan en este estudio
Bueno, primero los resultados es que no hubo una diferencia significativa. Hay una reducción de ansiedad a los 6 meses de intervención, pero no hay una diferencia ni entre los grupos, ni en el momento del COMS y un año después. Y los puntos de interés del estudio que se resaltan es que no se ofreció en ningún momento salud mental, ni siquiera los casos que presentaban un distrés clínico, ya altos grados de ansiedad o depresión. Y también se cuestiona mucho en este estudio que la mayoría del personal de la salud reconoce el impacto de los tratamientos en la calidad de vida, sin embargo, se le da prioridad a datos de supervivencia y recurrencia y no tanto de calidad de vida. Esto ha cambiado en los últimos 25 años y se reconoce que ahora hay que considerar no solo como algo importante, sino esencial, a la par de un tratamiento médico. En México esto pues nos falta mucho por trabajar y bueno, quería plantear esto como algo que inicia hace 25 años y que es importante como retomar particularmente en nuestro país. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente a cómo dar una mala noticia, solamente de mi parte del momento de darle al paciente la noticia, sea de cáncer ocular, sea de posible pérdida de visión. Abordaremos un segundo momento posterior con la doctora Beatriz Patiño, pero en este momento vamos a enfocarnos solo al momento del diagnóstico. Ya más adelante podremos ir hablando a lo largo del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, primero quisiera hablar un poco de manera muy breve sobre el proceso de duelo. Me imagino que ya todos habrán escuchado las etapas del duelo. Todos conocemos este modelo, que es el más conocido, de Elizabeth Kubler-Ross, que habla de 5 etapas: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Lo importante de recalcar en este modelo es que no tienen un orden específico. Vaya, un paciente no es que llegue primero a la negación y luego atraviese por la ira y luego a la negociación. No es así. Pueden empezar en cualquiera, pueden regresarse a la anterior, pueden pasar por una varias veces. No es algo lineal y no tiene un tiempo determinado. Hablamos de un duelo patológico cuando han pasado 6 meses y la persona sigue con el mismo impacto emocional. Sin embargo, el proceso de duelo como tal es algo que puede durar toda la vida, que se va transformando, que se siente menos. Sin embargo, no hay un tiempo determinado en el que digamos el duelo se tiene que acabar en tal momento. No, es algo que se transforma a lo largo de la vida. Esto es un duelo, digamos, general. Para cualquier pérdida es un modelo que ejemplifica de forma, pues sí, general. Sin embargo, hay un modelo de duelo específico para la pérdida de visión, que es este de aquí. Ahora, sí quisiera mencionar, si pueden ver aquí la referencia, que este modelo se plantea hace 10 años, ¿no? Ahora me podrán decir que esta es una referencia obsoleta. Sin embargo, esto es el momento en el que estamos en México. Hace 10 años esta autora, que se llama Marie Thurston, realiza una investigación en UK, en todo Reino Unido, y ella va a conceptualizar este modelo de transición a la ceguera. A partir de este modelo de transición, elabora un tratamiento específico para el momento en el que una persona se da cuenta y hay un impacto emocional de que va a perder la vista. Y este modelo, 10 años después, es el modelo que se generaliza en todo Reino Unido. Ese es el modelo que, bueno, la idea sería poder pues, plantear aquí en México, ¿no? Adaptar aquí en México. Este modelo de transición a la ceguera va a marcar 5 etapas. Si se fijan aquí, en la primera etapa tenemos cuando el paciente recibe el diagnóstico de cualquier condición que llevaría a la ceguera. En la segunda etapa no hay todavía signos de esta pérdida visual. La persona está, digamos, en la etapa de negación, intenta que no se vea, no quiere ser diferente, se resiste a iniciar un proceso de rehabilitación. Todavía no hay un impacto emocional. En el tercer momento ya hay un impacto emocional, entonces tiene que cambiar su vida porque ya no puede seguirla de la misma forma. Y aquí empieza el proceso de duelo. En la etapa número 4 sería cuando ya hay síntomas, ya hay un proceso de aceptación primero de rehabilitación y en la siguiente etapa, que será la última, ya es cuando se acepta la pérdida visual.
y esto conllevaría necesariamente a una reconceptualización de la identidad. Este es un punto importante que vamos a retomar más adelante. En una pérdida visual se tiene que hacer una renuncia a asumirse como una persona que puede ver y reconstruir su identidad como una persona con ceguera. El modelo terapéutico que se plantea va a ser en esta etapa de aquí, en la tercera etapa, en donde está el impacto emocional, que es en donde se puede intervenir. Y se utiliza en ese momento para evitar que ese paciente desarrolle, sea depresión, sea ansiedad, o sea, pues, francamente, un suicidio, ¿no? Que los índices son bastante altos. Ahora, en este mismo estudio, ¿no? Esta persona entrevista a cientos de personas que están en un proceso de pérdida visual y habla sobre sus experiencias con los médicos. Se conceptualiza entonces 3 puntos en donde la persona espera cierta respuesta del médico, ¿no? El de quien sea que dé el diagnóstico. Se espera en 3 niveles la respuesta. Un nivel intelectual, que pueden ser preguntas de dónde vino, qué puedo hacer, qué investigaciones están haciendo al respecto, que de hecho aquí hay un punto, creo que no está la doctora Dione, pero hay un punto sobre la citogenética, sobre el saber o no saber. Hay artículos que dirían que las personas prefieren saber porque eso les da la sensación de tener un poco más de control sobre su vida, aunque no haya nada que hacer, pero el punto de saber ya cambia mucho las cosas. El segundo nivel es un nivel práctico, cómo va a impactar en mi vida diaria, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento, ¿no? Y a un nivel emocional, que viene a ser, pues, cómo puedo adaptarme, o la pregunta que a lo mejor muchos de ustedes han recibido en su consultorio, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Casi un, dime tú, resuélveme, ¿no? También puede pasar, y es bastante normal que esto suceda, la búsqueda del culpable, ¿no? Cuando un paciente recibe, o cualquier persona, pero en este caso vamos a hablar de un paciente que recibe una noticia negativa, busca un culpable, busca como, ¿qué hago? Y a veces ese enojo, esa reacción puede dirigirse hacia el médico y puede decir, es que usted me hizo esto, usted tiene la culpa, ¿no? Me dañó de cierta forma. Se busca responsabilizar a quien sea. Esto, por supuesto, pues todas estas demandas, ¿no?, distintas que hace el paciente en los distintos niveles y aparte aventar culpa y toda la reacción emocional que puede estar teniendo un paciente, pues el médico la recibe, ¿no? Y esto pues empieza también a pesar en el médico, lo cual puede llevar al burnout, ¿no? Esto es totalmente normal, discúlpenme que se escuchan los perros, y puede llevar a que el médico empieza a tomar cierta distancia emocional para protegerse. Y esto puede recibirse con los pacientes como frialdad, como insensibilidad. Sin embargo, no es una respuesta natural del médico como supervivencia para sus propias emociones, el tomar esta distancia emocional. En estos momentos, en estos casos, puede ser de utilidad tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Estos siguientes puntos que me gustaría platicar con ustedes. Primero, el saber que no se puede dar respuesta a todo, no se tiene que dar respuesta a todo, a veces no se puede, ¿no? A lo mejor a un nivel médico, por supuesto que podrán dar una respuesta, pero a un nivel emocional no. Todo está bien, no sabemos. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, o puedo saberlo hasta cierto punto, pero no más allá de eso. El poder, pues saber ustedes, estar conscientes de que no tienen que cargar ni responsabilizarse de las emociones de sus pacientes, sino que es de ellos. Aquí es donde entra la famosa empatía, ¿no? La empatía no es sentir lo que el otro siente. Nosotros no podemos sentir lo que el otro siente. Nosotros solo podemos imaginarnos lo que nosotros sentiríamos si estamos en el lugar de la otra persona, si estuviéramos pasando por lo que la otra persona está pasando, pero no sabemos lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, el poder saber que eso que siente la persona, la reacción que esté teniendo, el que si llora, si grita, si se enoja, si lo que sea, eso es lo que sea que él esté viviendo o ella esté viviendo y que no tenemos que pues, ni sentirlo nosotros, ni responsabilizarnos de eso y a veces no hay nada que hacer más que simplemente dejar esa emoción existir.
Y en ese sentido también algo en lo que vamos atrás en México es la importancia del espacio terapéutico también para médicos y para staff, psicoterapéutico me refiero, para médicos y para staff. Esto es algo que se utiliza ya en Europa y en Estados Unidos. Hay grupos, terapia grupal para el staff, hay terapia individual para los médicos, precisamente para trabajar con todo lo que se recibe de parte de los mismos médicos y el mismo staff. La cuestión emocional, que obviamente no es que seamos inmunes a recibir emociones, sino que eso que recibimos pues impacta y nos mueve nuestras propias cosas, ¿no? Y por eso es importante un espacio para poder distinguir lo que estamos sintiendo en función del paciente y lo que estamos sintiendo por nosotros y nuestra historia y nuestra manera de reaccionar natural. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Ya sabemos un poco ¿qué no tengo que hacer? ¿No? Y en la recomendación de qué hacer en ese momento de dar un diagnóstico es cuando puede que le caiga el 20 en ese momento al paciente, se dé cuenta de que pues sí voy a perder la vista o puedo perder la vista y ahí entra el shock emocional, puede que no, puede que como no está pasando nada en ese momento, todavía hasta que llegue ese punto pase, que es el modelo que les planteaba hace un momento. Sin embargo, en ese qué hacer en ese primer momento, solo es escuchar. ¿No? Escuchar lo que sea que esté pasando, lo que sea que esté sintiendo el otro, poder reconocer esa reacción y validarla. Y con eso me refiero a decir, pues lo que estás sintiendo es normal y está bien, ¿no? Porque en ese momento no hay una reacción que sea buena o que sea mala, simplemente pues habrá que darle espacio a que pueda procesar de la manera en cómo lo tenga que procesar. Recuerden que no es que tenga que iniciar con la ira o la negación o la depresión, sino la respuesta que tenga va a ser adaptativa para esa persona en ese momento. Entonces, poder validar qué es lo que está sintiendo, es decir, entiendo lo que está sintiendo y es válido. Y poder referir a los espacios adecuados para lidiar con las emociones y no tener que quedarse ustedes con esa carga emocional o con el ¿qué hago? ¿No? Un colega médico incluso me decía, es que lo peor que me puede pasar es que llore un paciente en el consultorio porque no sé qué hacer. A veces no hay nada que hacer, solo, ok, llora, es lo que necesitas hacer en este momento, está bien, te escucho y te recomiendo un espacio para que puedas hablar de esto que estás sintiendo y va a estar comiendo tal persona o tal grupo o tales espacios, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí quisiera señalar que el duelo que inicia una persona en este momento no es hacia el cáncer, no es hacia la pérdida visual en sí, no es hacia la ceguera, porque nosotros podemos imaginarnos un montón de cosas que nosotros sentiríamos, volvemos al punto de la empatía. Cada persona va a depositar en el diagnóstico de cáncer o en la ceguera lo que para esa persona significa. Entonces, no hay un modelo que digamos, es que le preocupa esto o es que le duele esto. Nosotros no podemos saberlo. Por eso es importante este espacio para que la persona pueda averiguar qué significa el cáncer, qué significa la ceguera para esa persona y sobre eso trabajar el duelo. Por eso no se puede hacer algo general, como es esto o es lo otro, ¿no? Ahora, en la parte de la referencia, sí quisiera abrir un breve espacio, ¿no? Para delinear las diferencias entre psiquiatría y psicología, que también varios colegas me han hecho esa pregunta. Y bueno, realmente la psiquiatría y la psicología en el ideal trabajan en conjunto, ¿no? Somos disciplinas que vamos de la mano. Un psiquiatra es el que se va a encargar de regular los componentes bioquímicos y un psicólogo se va a encargar de los procesos mentales. En el ideal, una persona que tiene un síntoma, ansiedad, estrés, que sobrepasa, depresión, ¿no? Que sobrepasa ya su capacidad de funcionar, ahí es cuando se utiliza un medicamento para regular ese síntoma y que la persona pueda seguir funcionando, para que pueda seguir trabajando cuál fue el origen de ese problema, qué lo llevó a tener ese síntoma y poder también pues ir poco a poco quitando el medicamento. La idea, me imagino, de ningún colega del área de la salud va a ser que una persona dependa del medicamento de por vida si esto puede evitarse. Entonces, en el ideal pues trabajamos en mancuerna. Y también me gustaría diferenciar entre la psicología y la psicología clínica, ¿no? Realmente un psicólogo pues es alguien con grado de licenciatura que
por regulaciones éticas y legales no puede dar terapia. Un psicólogo clínico va a ser alguien con una maestría o una especialidad, hay distintas maestrías y especialidades, y ellos son los que pueden proveer pues, este espacio terapéutico. Entonces es importante el momento que ustedes consideren una referencia, poder plantearse si esta persona tendría una reacción emocional que sientan que le impida su funcionamiento, pues entonces a lo mejor referir con un psiquiatra. Si hay algún proceso psíquico, pues lo mejor sería poder referenciar con un psicólogo, particularmente y de manera importante un psicólogo clínico que tenga las credenciales adecuadas para dar terapia. Y usualmente también un psicólogo clínico podría evaluar si esta persona necesita un medicamento y viceversa. Por supuesto, un psiquiatra pues referiría al proceso terapéutico correspondiente. Sobre el proceso de la pérdida visual, es importante poder plantear que es una pérdida de identidad, ¿no? Es el pasaje de una persona que se definía como una persona que podía ver, una persona vidente, a una persona con ceguera, ¿no? De manera como para cerrar un poco, ¿no? Es muy importante el proceso mental. No es solamente, bueno, que se adapte y ya, que se adapte a leer braille, usar un bastón, usar una computadora y ya está, ¿no? Es un proceso psíquico mucho más profundo, mucho más complejo y que requiere de poderse pensar, ¿no?, a un nivel anímico, pues de manera más bien psicodinámica, ¿no? Un proceso más profundo que solamente una conducta o una emoción, ¿no? Y bueno, recalcar la importancia de ofrecer este espacio y poder procesar el duelo de la pérdida visual y de la nueva adaptación y la creación de una nueva identidad, la reconstrucción de una nueva identidad, ¿no? Son realmente dos pasos a un nivel psíquico. Uno es la renuncia a poder ver y la otra es la adaptación o la creación de esta identidad como una persona con ceguera y que ya haya renunciado a poder ver, porque alguien que siempre está queriendo ver nunca se va a realmente adaptar a la ceguera, ¿no? Y bueno, esta es una foto que a mí me llamó mucho la atención, que la quería compartir con ustedes. Este es un autorretrato de una persona con ceguera, ¿no? Como pues cambia por completo la percepción de uno mismo, hay cosas que se van olvidando, ¿no? Es un proceso pues bastante profundo, ¿no? Entonces, bueno, dejando un poco el tema hacia el aire y planteando esta importancia, me gustaría pues pasar la batuta a la doctora Beatriz Patiño para comenzar un poco pues, la siguiente conversación que tenemos planeada para esta noche. Gracias, Leslie. Pues bueno, básicamente lo que queremos abrir ahora es un tema, un foro de discusión donde podamos hablar de puntos importantes que son, yo diría, primordiales al momento de dar una noticia que obviamente el paciente no espera y que nosotros tampoco queremos dar. No es fácil dar una mala noticia, hablar de un diagnóstico que involucra un pronóstico que no es favorable. Y bueno, en lo que a mí compete en el tema de rehabilitación visual, para empezar yo quisiera enfocarnos un poco en que un especialista en rehabilitación visual generalmente no da diagnósticos. Como oftalmólogos sí los damos, pero ya en el tema de rehabilitación visual damos pronósticos. Los pacientes, la mayoría de ellos ya vienen con un diagnóstico, ya pasaron por un proceso de tratamientos, de cirugías, ya vienen un poco agotados de buscar opciones y no encontrar muchas veces opciones, no porque no se les haya dado el tratamiento adecuado, sino porque la enfermedad en sí no es una enfermedad que tenga hasta el día de hoy una cura o un tratamiento, es algo progresivo. Entonces, generalmente nosotros vamos recibiendo a los pacientes en las etapas 3, 4 y 5 que mencionaba la doctora Leslie en el modelo de la transición a la ceguera. Es muy importante en el momento en el que llega el paciente indagar y evaluar el soporte familiar con el que cuenta el paciente, porque esto va a ser como el cimiento o la base con la que vamos nosotros a poder trabajar
con nuestro paciente y hacernos un panorama de cómo le va a ir al paciente en el proceso de rehabilitación. Hay 2 preguntas clave que podemos hacerle al paciente, y en esta sí yo recalco mucho que creo que todos deberíamos de saberlas y todos deberíamos de preguntarla. Y la primera es, cuando es un paciente, sobre todo que viene referido por otro médico, es ¿qué le ha explicado su médico o sus médicos sobre su salud visual? Es decir, ¿qué es lo que el paciente ha escuchado sobre qué es lo que está sucediendo con su vista? Y la segunda pregunta, que son 2 cosas muy diferentes, aunque pudiera ser lo mismo, es ¿qué entiende usted sobre su condición ocular o su salud visual, o sobre la enfermedad, si es que ya estamos hablando de una enfermedad que ya está diagnosticada? ¿Qué es lo que usted entiende sobre lo que le explicó su médico? ¿Por qué estas 2 preguntas? Porque estas preguntas nos van a dar una respuesta muy importante. ¿Cuál es la expectativa del paciente? Muchas veces estos pacientes tienen enfermedades progresivas, como ya lo decía anteriormente, o enfermedades degenerativas que no tienen un pronóstico visual favorable. Entonces, si la expectativa del paciente es muy alta y no es real, no está ahora sí que con los pies puestos en la tierra, es muy difícil trabajar con este paciente. Un paciente con una expectativa muy alta, si nosotros trabajamos para mejorar la visión 2 líneas, por ejemplo, que eso es pues algo positivo, el paciente va a sentir que ningún esfuerzo es importante, porque muchos pacientes, como decía la doctora Leslie, están pensando en volver a ver 20/20, aún con un pronóstico visual que no sea favorable. Entonces, es muy importante como delimitar o diagnosticar cuál es esa expectativa que el paciente tiene. En el otro tema, hablando en el tema del duelo, es identificar cuál es la etapa del duelo en la cual se encuentra el paciente cuando llega con nosotros al consultorio. Muchas veces, bueno, cuando damos un diagnóstico, mencionaba la doctora Leslie, pues las etapas del duelo no necesariamente se dan en el orden en el que nosotros clásicamente lo tenemos aprendido o establecido. Y podría yo dar, bueno, varios ejemplos. Por ejemplo, si el paciente llega en la etapa de negación, el paciente, para empezar, hablando de ejemplos concretos, puede llegar un paciente y tratarnos de explicar lo que tiene, pero aunque el paciente haya escuchado el nombre de un diagnóstico, el que ustedes gusten, el paciente no nos va a poder decir ni siquiera cuál es el nombre de esa enfermedad, aunque el paciente lo sepa. Me han tocado casos de pacientes que ya han ido a visitar, han tenido una larga historia de visitas con oftalmólogos diagnosticados, operados, tratados bien, pero el paciente no puede explicar cuál es la enfermedad, qué cirugía le hicieron, porque está en esa etapa de la negación. Un paciente que llega en la etapa de ira va a estar molesto con todo lo que le hagamos, con todo lo que le podamos ofrecer, incluso hasta con nosotros. Entonces, también es un reto muy importante. Aquí en el ejemplo de la ira puedo ligar un caso de un paciente que llegó en esta etapa y la familia también estaba en esta etapa. Entonces, eran todos contra el doctor, ¿verdad? Todos contra la doctora. Entonces es complicado también, y es importante identificarlo porque es otra forma de cómo vamos a abordar al paciente. Muchas veces en esta etapa pueden llegar y quererte incluso hasta decir lo que tú tienes que hacer, y entonces hay como que de alguna manera tratar de muy educadamente ubicar al paciente en que pues escuche más que escuche lo que le tenemos que decir, lo que le podemos ofrecer, más que se enfoque en esa ira que está viviendo en ese momento. En la fase de la negociación, pues bueno, es cuando ya saben que el diagnóstico y el pronóstico no son favorables y preguntan muchas veces si hay alguna opción con vitaminas, con suplementos, con cuestiones que van surgiendo a lo mejor tecnológicas que no están muy probadas. Y bueno, también es importante establecer esa expectativa porque ahí es donde los pacientes pueden caer incluso
con opciones o productos milagro que les pueden prometer cosas que en realidad no van a ayudar, y que muchas veces los pacientes terminan desilusionándose más y dándose por vencidos cuando no tienen las opciones adecuadas al alcance. En la etapa de depresión, pues van a ser pacientes que no van a aceptar cualquier cosa que propongamos como tratamiento o como plan de rehabilitación. El paciente nos va a decir que eso no lo podría usar, que no, o sea, está como negado, cerrado a aceptar algunas opciones que le podamos ofrecer, simple y sencillamente porque lo notamos. El paciente, cualquier opción, aunque tú veas clínicamente que funciona, el paciente te va a decir que no es suficiente, que no le funciona y que eso no va a ayudar. Y en la etapa de la aceptación, pues bueno, sería desde mi punto de vista el paciente ideal, porque es el paciente que está informado, que sabe lo que está pasando, que sabe cuál es el pronóstico, y que lo que sea que tú le ofrezcas, siempre y cuando ayude en la medida que, aunque sea una ayuda pequeña, si lo vemos desde el tema de la oftalmología general, pero el paciente lo valora y quiere aprender y quiere probar cosas nuevas y quiere utilizarlo, y está decidido a que eso va a ser parte de un estilo de vida nuevo que el paciente tiene que aprender. Y como punto final en el tema de los recursos con los que podemos contar nosotros es la familia. ¿Por qué la familia? Porque la familia es el soporte principal del paciente. En el caso de la familia o amigos, que a veces, bueno, no hay apoyo familiar, pero muchas veces hay apoyo de las amistades que pueden acompañarlos con nosotros. Entonces, tratar como de observar y evaluar cuál es el soporte con el que cuenta ese paciente. Y la familia también necesita apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque la familia juega un papel tan importante que de cómo actúe la familia va a depender mucho la evolución y el apego al tratamiento que el paciente va a tener. Porque podemos tener un panorama de sobreprotección de la familia para con el paciente que limita la evolución de ese paciente en la rehabilitación. Podemos tener un panorama de desamparo total de ese paciente, donde el paciente no tiene un apoyo real y no puede aprender ni desarrollar totalmente las capacidades en temas de rehabilitación por no contar con ese apoyo, como en el caso especial de los menores de edad, donde los papás muchas veces saben lo que está sucediendo, el diagnóstico del paciente, saben cuál es la enfermedad, saben cuál es el pronóstico, pero están negados a decirle a sus hijos la situación. Y pongo el ejemplo de un paciente de 10 años de edad con una enfermedad progresiva, una enfermedad visual progresiva que eventualmente va a ocasionar una pérdida visual severa, donde los papás no quieren informarle a su hijo cuál es el diagnóstico, no quieren mencionarle el nombre porque tienen temor a que su hijo busque en internet y lea sobre la enfermedad. Entonces, es algo que se tiene que trabajar muchísimo con los papás principalmente, y encontrar el momento en qué momento dar el diagnóstico, cómo darlo y de qué manera. Pero es algo que se tiene que trabajar, que yo creo que Leslie podría explicarnos mucho mejor la parte de cómo dar este tipo de noticias. Pero es importante nosotros como clínicos tener como muy presente que todas estas situaciones pueden suceder con nuestros pacientes. Y finalmente, todo modelo de rehabilitación visual, pues obviamente involucra la prescripción de ayudas ópticas, evaluando obviamente la parte puramente clínica, las funciones visuales, la visión funcional. Involucra también la orientación y movilidad, terapia ocupacional, actividades de la vida diaria, un abordaje de todas estas áreas. Y la última, pero no la menos importante, el apoyo psicológico. ¿Y a qué voy con esto? A que el apoyo psicológico está incluido en los modelos de rehabilitación visual que están dictados por la Organización Mundial de la Salud.
Y obviamente lo que les he mencionado, 2 esferas externas, pero que son importantes, es el apoyo familiar y los grupos de apoyo con los que cuenten nuestros pacientes. Pues básicamente estos son como los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Y pues bueno, le cedo la palabra a Leslie, no sé si tenga algún otro comentario. Gracias, doctora. Yo creo que complementa bastante bien y me parece bien importante lo que menciona. Por un lado, sí, la familia es algo crucial. Es muy, muy interesante ver cómo está el juego entre la capacidad que alguien tiene interna y la familia, ¿no? Definitivamente lo mejor va a ser que la familia esté en disposición de apoyar, que la familia esté ahí acompañando el proceso sin sobreproteger, como usted lo menciona, sin sobreproteger a la persona menor o mayor de edad, sin embargo, pudiendo acompañar, ¿no? Ahorita que hablaba de esto, me recordé que he tenido casos de ambos tipos, casos en los que la familia está ahí demasiado, casos en los que la familia dice, incluso recuerdo un caso de una persona que pierde la vista y la familia le dice, los papás le dicen, bueno, tú ya no eres nuestro hijo. Nosotros no queremos a un hijo que no pueda ver, entonces tú ya no eres nuestro hijo. Y él, disculpen, logra salir adelante, ¿no? Logra encontrar sus recursos internos y logra movilizar. Claro que esto es muy difícil de hacer. Obviamente lo mejor es contar con la familia que pueda apoyar este proceso, particularmente, por supuesto, si es menor de edad. Y en la cuestión del paciente que mencionaba, pues sí, realmente la verdad es de quien sufre sus consecuencias. Entonces, un menor, ya que tienen una capacidad de procesar a nivel obviamente verbal, ya me parece que tenían 10 años, si recuerdo bien, ya en ese momento pues ya es importante que pueda tener un proceso de duelo, que pueda empezar a procesarlo, porque eventualmente esa información le va a llegar de algún lado. Y es mejor que tenga la información adecuada de un profesional de la salud, acompañado con su familia para que pueda apoyar esta reacción emocional y obviamente de un proceso psicológico. Hay que cuestionar también en este sentido el rol social, ¿no? Muchas veces, y lo hemos hablado, me parece que salió el tema en el Tumor Board del mes pasado, muchas veces un diagnóstico de ceguera se puede sentir como un diagnóstico de muerte, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que cuestionar la cuestión social, ¿no? Que no nos falta todavía en México los organismos necesarios y los protocolos necesarios para poder proveer tanto la ayuda multidisciplinaria en un plan de tratamiento, de rehabilitación y también los espacios para la readaptación social, los espacios laborales, los espacios sociales, ¿no? La inclusión incluso hasta de infraestructura, ¿no? Entonces también me parece que hay algo que abordar y que poder pensar juntos como equipo. Entiendo que hay algunas preguntas que me gustaría dar un poquito de espacio para contestar. Me están diciendo que preguntan sobre los tips que mencionaba. Déjenme, le voy a dar para adelante en la presentación para repasarlos un poco. Los tips que les comentaba eran estos. Primero que no se tiene que dar respuesta a todo, que no se sientan obligados a dar respuesta a todo, siempre manteniendo en mente que, bueno, es peor decirle a un paciente todo va a estar bien, esa falsa esperanza que realmente no podemos asegurar, a decirle la verdad. Por más difícil que pueda hacer esto de escuchar, es mejor que sepa la verdad y que pueda entonces procesarlo. En la parte emocional, que no se tenga que cargar ni responsabilizarse de estas emociones, poder tener este espacio que les comentaba sobre la empatía para no sentir lo que el otro siente o no pensar que estamos sintiendo lo que el otro siente porque pues no sentimos lo que el otro siente, sino más bien poder decir, ok, esto es lo que tú sientes y es válido y no necesito, ¿no? Yo puedo engancharme con eso, ¿no? Poder tener esa distancia emocional. La importancia, por supuesto, la sugiero de tener un espacio terapéutico y como específico los tips, que incluso voy a ligarlo con una pregunta aquí, ¿cómo me recomiendas que le explique mañana a mi paciente que tiene glaucoma terminal? Pues sería básicamente, no sabemos cómo este paciente vaya a reaccionar con esta noticia, no sabemos
no tengo conocimiento del caso, entonces no sé qué tan avanzado esté. No sabemos si el paciente va a tener una reacción emocional en el momento en el que recibe el diagnóstico o si más bien va a ser una negación y va a decir, no, no es cierto, voy a buscar más opciones, voy a ver qué tratamientos, no me va a pasar, y no hay una reacción emocional todavía. Entonces, dependiendo de esto, pues la recomendación sería, si hay una reacción emocional, dejar existir esa reacción emocional, incluso poder decir, está bien lo que sientes, es normal, y en la cuestión emocional, pues referir a un especialista en salud mental. Si no tiene la reacción emocional en este momento, pues entonces darle información médica que se tenga que dar, lo que siga del tratamiento que tenga que seguir, y yo creo que esto va a ser adecuado de abordar en el momento en el que tenga la reacción emocional, ya que su vida empiece a cambiar, porque va a llegar ese momento, ¿no? No sé en qué momento está ahorita, pero va a llegar el momento en el que ya no va a poder hacer las mismas cosas, ya no va a poder, no sé, manejar, caminar, va a empezar a perder funcionalidad, y ahí es cuando hay que abordar. Por supuesto que entre más temprano se pueda llegar a este momento, más se aborde la cuestión emocional y más rápido se llegue a un proceso de rehabilitación, más posibilidades va a tener esta persona de adaptarse y de poder reincorporarse a una sociedad, ¿no? Lo más rápido posible. Y hay otra pregunta. Me permite nada más puntualizar, Leslie, aprovechando los comentarios del tema. Nosotros en oncología y en radioterapia también estamos convencidos que entre más sepa un paciente y su familia y su red familiar, mejor le va. Eso es algo que nos han platicado nuestros colegas que son médicos de paliativos de la clínica de atención continua extrahospitalaria o quienes atienden dentro del hospital. En todo el contexto de la definición de salud, la verdad es de que sí, es cierto que el paciente que tiene una incertidumbre no está en paz y su familia tampoco. Y esa sensación de la pérdida, de la discapacidad, creo que es algo que se va construyendo, que se va formando con el paso de las consultas. Cuando el paciente, porque no estamos pensando en un paciente que ya viene con ceguera o con disminución del hueso visual, sino alguien que lo va a generar por una patología, que lo va a generar por alguna toxicidad, que lo va a generar el mismo cáncer o quizás algún tratamiento lo podría fomentar o provocar. Es seguir preparando al paciente con conocimiento, porque él también es dueño de sus decisiones, él también aporta, él también decide incluso poder perder su visión. Él también participa en eso. Entonces, creo que esa generación de empatía es trascendental con el paciente, con la familia, para lo que viene. Porque si bien, lo hemos comentado en otras sesiones, un paciente paliado vive más que un paciente que no lo está, independientemente del curso de la enfermedad oncológica. Y evidentemente, cuando un cáncer avanza rápido, hace que un enfermo, incluso paliado, pueda tener alteración, un compromiso de su vida. Pero un paciente que tiene enfermedad estable, tratar un melanoma uveal, por ejemplo, o tratar alguna metástasis intraocular, o la intoxicación y la pérdida de la visión asociada a quimioterapias o a radiación misma, pues la verdad es de que es un proceso que se forma en el plazo del tiempo. Yo creo que desde mi parte clínica, creo que eso es algo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Estar nosotros mismos generando esa cercanía con nuestro paciente, el entender a nuestro paciente, y con estos tips que nos comenta Leslie Thompson, creo que nos enriquece nuestra manera de pensar y nuestra perspectiva desde este lado, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que comentaste de pérdida de identidad. Fíjate qué palabra o sea, qué definición a mí me llamó mucho la atención, porque es cierto. O sea, es un paciente que ya tenía una percepción del mundo de alguna manera, ¿no? Y de su trabajo, y de ser papá, de ser hijo, de ser mamá, de ser productivo. Y de plano, de un momento a otro, deja de ser él. Entonces,
Y eso puede desencadenar si no se adapta, si no se rehabilita, para pasar con la doctora Beatriz también a una siguiente reflexión. Patiño, si el paciente no se rehabilita o si, el paciente tendrá a tener un mal curso de su vida, incluso una peor sobrevida, fíjense, una peor sobrevida, nada más por estar discapacitado y no adaptarse o no rehabilitarse. Y ahí quiero pasar a hacer la reflexión con la doctora Patiño. En esta super especialidad que ahora estamos viviendo, que es bienvenida, muy bienvenida, porque también es infrecuente, no es infrecuente, es frecuente, que los profesionales de la salud tenemos un paciente con alguna secuela o con alguna pérdida de alguna de las capacidades físicas, entre ellas la visión. Terminamos nuestro trabajo y ahí quedó, ¿no? Y esa manera de poder trabajar en equipo de una institución, que es su obligación de orientarlo, no simplemente egresarlo de los tratamientos, sino en realidad acompañarlo en lo que va a seguir como su modo de vivir. Creo que esa super especialización en rehabilitación oftalmológica creo que es bastante bienvenida, así como la que ahora estamos viviendo en México con la rehabilitación neurológica. La vida de los pacientes cambia. Desde el hecho de nada más de recomendarla, no solamente egresarlo, recomendarlo nosotros mismos, decirlo nosotros mismos, en todo el equipo. Esto, usted tiene esta situación, este es el tema, este es el profesional de la salud que lo va a ayudar a tratar de adaptarse o rehabilitarse, dirigirlo, y eso va a ayudar a que realmente esa rehabilitación sea basada en objetivos, que sea realmente profesional y con resultados medibles, porque cada paciente evoluciona diferente en los temas de rehabilitación. No me dejará mentir el doctor Patiño, que se dedica, que es experta en el tema, todos son diferentes. Okay. Ese tratamiento individual y de superespecialidad creo que vale oro para la parte de los padecimientos oftalmológicos, ¿no? De la pérdida de la visión, la disminución de la agudeza visual. Entonces, muy bienvenidos, ¿no? Si en neurología nos cambió la manera de trabajar y los resultados clínicos de nuestros pacientes, en las consecuencias neurológicas asociadas a cáncer o tumores benignos o malformaciones, pues en oftalmología es algo que en mi opinión también va a ser bastante interesante ver su impacto ya en un plan general, porque siguen siendo esfuerzos muy, muy personales en América Latina. Usted se formó en Toronto, en donde en realidad pues esto es una manera de trabajar y de pensar que es interdisciplinar y va por toda la institución en donde se hace, pero ahora nosotros tenemos que ser partícipes de que esta información se difunda y que los pacientes tengan acceso a una rehabilitación profesional. Entonces, sí, perdón. Sí, no. Así es correcto. Y hay más preguntas en el chat. Yo creo que lo que usted comenta, doctora Erika, es sumamente importante. Me llamó mucho la atención lo que comentó de la decisión del paciente, y es muy cierto. A veces nosotros podemos pensar que sabríamos, ¿no?, el mejor curso para un paciente a nivel médico, a nivel psicológico incluso, ¿no? Y sin embargo siempre tenemos que poder dar ese espacio al paciente que decida. Como lo decíamos en la sesión del mes pasado, hay pacientes que van a decidir no tomar el tratamiento por no perder la visión. Y bueno, habrá que respetar eso, aunque eso implique su propia muerte, ¿no? Y claro, siempre poder proveer al paciente con todas las herramientas para que tome la mejor decisión para su propia vida, que es finalmente respetar la autonomía del paciente. Y por eso la importancia de un equipo multidisciplinario, que no podemos dividir cuerpo y mente, ¿no? Estamos constantemente influidos el uno por el otro, ¿no? Entonces, tratar de darle todas las herramientas posibles, todos los espacios posibles al paciente, de poner al paciente en el centro del trabajo en equipo para que pueda tomar la mejor decisión. Si me permiten aterrizar esta información a un caso clínico, yo creo que como cuando nos ponen examen, ¿no? A todos nosotros que algún día fuimos residentes o los residentes que nos ven, la medicina o la práctica universitaria ahora nos
nos indica a aterrizar el conocimiento un caso clínico. En este momento, el doctor Ancona y un servidor, ya está pronto por ir con Leslie. Tenemos un paciente de 32 años de edad, si mal no recuerdo, con un osteosarcoma en antromaxilar. Un paciente funcional, sin ningún antecedente relevante, hace su vida normal, productivo. Aún no se casa, pero tiene planes. Y presentó un tumor en el antro maxilar del lado izquierdo. Ese tumor fue resecado, fue operado. Después le di un servidor, lo trató con radioterapia convencional al lecho quirúrgico. Y ahora al paso de algunos meses, la enfermedad vuelve, recurre e invade el piso de la órbita. Está invadiendo el piso de la órbita y está infiltrando un recto, un músculo recto del ojo. Entonces, también parece ser que no tiene un plano con el borde inferior, el polo inferior del globo ocular. Infiltra también el malar y un poquito, y el mismo el antro maxilar de donde dependía. Una de los tratamientos que les sigue es reoperarlo. Y una de las posibilidades que tiene como precio a pagar para poder curarlo de un sarcoma hostil, agresivo y que recurrió, es perder el ojo. ¿Sí? Eso es un caso verídico, lo tenemos actualmente en nuestra consulta, se opera el día 5 de diciembre. Todo el proceso de poderle decir su tratamiento tiene que ser una resección en bloque, casi del hemirrostro, en donde estaba el tumor, para poder conseguir poderlo curar. Y tiene como una posibilidad de perder el ojo, de nuclearlo, ¿sí? Y él participó en su decisión. Muchas de las veces, el paciente no decide de manera objetiva, y es muy normal si nos ponemos en sus zapatos, como decía Leslie en ese momentito, pues está sufriendo, tiene dolor y tiene miedo. Pero él entiende con mucho ejercicio que se va a reforzar mejor con ayuda de psico-oncología. Se va a reforzar, y con la ayuda de él, porque su familia decía que no. Su familia decía, no quiero que pierdas el ojo, no quiero que pierdas la vista. Como comentas, yo quería a mi hijo completo, así dice la señora, su mamá, una señora muy respetable, es que mi hijo está así, consérvemelo así. Pero con un caso tan importante, con una enfermedad tan hostil, que los sarcomas, sabemos los que estamos aquí, clínicos, cirujanos y oncólogos, no se curan, sino es con una mejor cirugía, una buena cirugía, es lo que más los cura. Entonces, él está en ese proceso. Todavía tiene ciertas dudas, pero un mayor porcentaje de su decisión es, trátenme y perderé mi ojo. Tendré una disminución de mi capacidad visual y entonces tendrá que rehabilitarse, porque él desea continuar trabajando. Desea continuar siendo productivo. Y entonces, este es un caso clínico para que vean que son cosas que suceden comúnmente. Esto es de la parte de oncología, pero bueno, en otras entidades como la diabetes, que es un gran problema en nuestro país, en México, la retinopatía diabética es otro de las posibles causas por las cuales hay más ceguera asociada a alguna enfermedad crónico-degenerativa. Esto es un caso que está sucediendo ahora. Y vean cómo quizás otras personas pensarían lo contrario. Soy joven y quiero estar completo y quiero seguir igual, y hágame otra cosa. No. El paciente con información, con empatía, con conocimiento y aún atendido por psicología, va a vivir mejor este proceso de la pérdida de un ojo, de la enucleación de un ojo, ¿no? Este es un caso real. ¿Y cómo es, doctora Beatriz, que trata usted, es una pregunta mía, y ahora sí como público, a alguien que no pierde los dos ojos, o sea, que no se queda ciego, sino que solamente uno? ¿Cómo lo rehabilita usted? Porque viene la parte de neuro, o sea, se desequilibra,
y batalla con el enfoque y tiene caídas frecuentes mientras se acostumbra. ¿Cómo es que usted también desde su lado interactúa con otros profesionales, por ejemplo, la neuro? Bueno, es que como mencionaba usted, doctor Eric, cada paciente es distinto y cada paciente se aborda de manera diferente. Para empezar, dependiendo, yo lo derivaría así. Primero, hay pacientes con ceguera o ceguera legal y hay pacientes con baja visión. Es bien diferente la rehabilitación. Y luego, hablando del paciente con ceguera, es diferente si ese paciente nació con ceguera o la tuvo a una edad muy, muy pequeño, a que si el paciente perdió su visión ya siendo adulto, porque ese paciente aprendió a ver como vemos nosotros y luego tuvo un proceso de pérdida y tuvo un duelo. A diferencia de cuando son niños o son bebés, el duelo lo viven los papás. Y ese niño y ese bebé nunca va a entender cómo vemos nosotros, porque para ese paciente, como él ve, para él es como se ve y punto. No puede, así como nosotros no podemos entender cómo una persona que no ve puede hacer muchas cosas, ellos tampoco pueden entendernos a nosotros en este caso. Ahora, hablando de las patologías, es diferente, por ejemplo, un paciente con un accidente cerebral vascular que de repente pierde su visión, sí puede tener ligadas alteraciones ya de procesos corticales fuera de la corteza visual que también pueden afectar el proceso de rehabilitación. Y un paciente con baja visión, a diferencia de un paciente con ceguera, podemos trabajar, y aquí yo quisiera que Leslie ahorita también, la doctora Leslie nos hiciera algún comentario, podemos trabajar mucho en la expectativa, es decir, hay algo, o sea, es como ver el vaso, lo voy a decir en palabras coloquiales, ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque hay visión ahí que se puede utilizar y esos son los pacientes que más podemos ayudar en el tema visual, es esa visión, como sea que esté y como en la situación en la que llegue con nosotros, tratar de extraer el mayor potencial con el objetivo de que con las ayudas ópticas y con rehabilitación el paciente pueda volver a hacer las actividades que dejó de hacer cuando perdió su vista o cuando su vista se vio deteriorada. Porque el paciente no va a ver si ve 20/20, 20/80, 20/60, 20/200. El paciente va porque dejó de leer y quiere volver a leer. Entonces, cuando el paciente tú lo ayudas a que vuelva a leer, que es un proceso, no es nada más leer 3, 4 líneas más en la cartilla, es un proceso más complejo, es la agudeza visual, es la fijación, es el seguimiento de la mirada, son procesos de movimientos oculares que el paciente tiene que hacer, que conjugar y sincronizar para poder ganar una actividad. Entonces, cuando el paciente logra hacer una actividad, y creo que usted hablaba de las metas, y eso es muy importante y motiva mucho a los pacientes, cuando tú le pones al paciente una meta, es decir, vamos a lograr la lectura en tanto tiempo y vamos a dar tantas sesiones, etcétera, una vez que logra una, el paciente al rato quiere otra. Y me ha tocado pacientes que después de leer y después de poder otra vez orientarse más en el tema de la movilidad o de hacer actividades de la vida diaria, me dice, ahora quiero manejar. Y bueno, pues eso ya involucra, yo creo que esa es la parte más difícil, ¿verdad? Involucra un proceso donde aparte de lo que yo tengo que aprender, estoy también involucrando mi seguridad y la seguridad de otras personas. Y ahí yo diría que esa es la parte más complicada. Pero creo que si hablamos en temas de baja visión propiamente, de ayudar al paciente a ponerse metas y a enseñarle que existe algo que está funcionando en el tema de visión y que esa visión se puede potenciar, le ayudes a ver que hay una esperanza que ese paciente puede tener y puede aprender con la rehabilitación, aprender a utilizar para lograr metas concretas y eso los motiva mucho.
Sí, realmente. Una rehabilitación profesional y basada en metas medibles, graficables, para que incluso compartidas con el resto del equipo, porque también a nosotros nos importa saber cómo va. Si estamos de este lado, después nos encontramos el paciente meses después y ya completito, digo, bueno, me ha gustado ver todo el proceso, creo que hubiera sido bastante interesante y enriquecedor. Perdón, Leslie, la interrumpí. No, no es ningún problema. No, nada más un poco, sí, para complementar, pues la parte de, me llama la atención ahorita que mencionaba, doctor Alde, sobre la diferencia entre los procesos de duelo. Es bien interesante en una persona con pérdida visual ya de adulto o joven adulto, ¿no? La manera en cómo lo define, hay una entrevista muy interesante en donde una persona dice, es que yo cuando veía podía ver colores y cerraba los ojos y veía negro, ahora no veo nada. ¿Qué es la nada? ¿Quién sabe? No, realmente no lo podemos saber y eso es algo que impide mucho el poder empatizar, el poder entender a una persona en este proceso. Y sí, es un proceso muy distinto. Alguien que nace sin la capacidad de ver y alguien que la pierde. El proceso de duelo es principalmente de la familia o es el duelo de ser distinto, pero no es el duelo de perder algo, no hay una pérdida. Y sí, en la cuestión de los pacientes, digamos, que esperan demasiado y que nada es suficiente, ¿no? Con el respecto de baja visión, o que llegan esperando un resultado que es imposible a nivel fisiológico, ¿no? Yo creo que ahí también vale la pena poder decirles, pues, de plano, la información así como es, ¿no? Eso no va a pasar, lo que sí puede pasar es esto, no te puedo ofrecer esto que buscas y más bien es la cuestión del duelo, de acepta que esto no va a ser, ¿no? Pero te ofrezco estas otras alternativas, ¿no? Y adaptar un poco esa expectativa, ¿no? Pero también no darle alas, ¿no? De cosas que pues realmente no podemos asegurar o que francamente estamos viendo que no van a suceder. Y creo que también es una parte importante que ustedes desde psicología nos preparen a los profesionales que somos el primer contacto. Sí. Porque luego pasa que el médico de primer contacto promete cosas que no son ciertas, o sea, que no se van a alcanzar, o incluso puede generar una expectativa que al paciente lo puede lastimar. Puede decir, no, sí vas a regresar a observar y a ver, perdón, y ande a rehabilitación y ande a continuar su vida y afuera es un problema, ya estando en su vida laboral, en su vida personal. Creo que este tipo de difusión de la información como lo estamos haciendo ahora nos debe de ser conscientes a quienes somos el primer contacto y a veces no nosotros, más atrás, y que reciben un paciente que empieza con esta discapacidad, pues a ser prudentes y a ser realistas y al derogar, quizás como Leslie lo acaba de comentar, no siempre es cuestión del médico de primer contacto querer solucionar todo, porque no es así, o sea, porque en realidad no está dentro de nuestra formación. Hay profesionales que lo hacen y que preparan al paciente a recibir malas noticias o quizás lo hacen a que lo entiendan mejor, a que lo asimilen mejor, y a que el duelo también sea con conocimiento mayormente solucionado, ¿no? Más rápido, quizás. Sí. Entonces, creo que este tipo de conocimiento también permeado a enfermería, a los doctores de cirugía, a los doctores de onco, a los mismos pediatras, creo que es algo que es necesario. Sí, sí, claro, lo que mencionas es muy importante, doctor. De hecho, hubo una pregunta hace un momento de alguien preguntando si, dice la pregunta, ¿deberían ponerte a dar malas noticias supervisado por un psicólogo clínico en el becariato? Que me parece que se liga con lo que usted está diciendo. Yo creo que no es una mala idea, ¿no? Y sería bastante benéfico que los médicos supieran un poco cómo dirigir esta cuestión emocional, cómo dar malas noticias, qué hacer con esto, ¿no? Y también... bueno, pensaba ahorita que mencionaba, doctor, ojalá pudiéramos llegar a un modelo social, pienso en el modelo que conozco, que es el de Reino Unido, en donde en todos los centros de oftalmología, en todos los lugares en donde se dan malas noticias referentes a pérdida visual, hay les llaman ECLOS, Eye Clinic Liaison Officer, que ellos... O sea, el médico da el diagnóstico y pásale por aquí y habla con esta persona y esa persona da toda esta información y refiere a un centro matriz en Reino Unido y
ahí les dan como este primer, digamos, tratamiento psicológico y los refieren a un centro de rehabilitación en su comunidad con todas las oportunidades sociales. Claro, es un poco lo que hablaba de en México, pues nos falta muchísimo para llegar ahí, pero en lo que esto se construye yo creo que es algo muy importante, ¿no? Que todo el personal de la salud esté como en la borda, ¿no? De poder hacer este trabajo también emocional, de saber cómo manejar esto. Una pregunta relacionada a lo que comenta de Mari Carmen Tamés. ¿Qué se recomienda hacer cuando el paciente se niega a tomar ayuda psicológica derivado de los tabús que hay en nuestra sociedad? Yo creo que algo que podemos hacer, definitivamente un trabajo psicológico, yo creo que de cualquier tipo de trabajo, particularmente el área de salud y particularmente de psicología, no funciona si el paciente no quiere. Entonces, si el paciente no quiere trabajar, no importa lo que digamos, va a estar negado y no me interesa, no. Entonces, yo creo que hay que llegar a causar ese interés en el paciente. ¿Cómo llevamos a causar eso? Cuestionando ese tabú, pudiendo decir, bueno, ¿por qué sería tan malo? ¿Por qué sería de locos? ¿Por qué sería de gente dañada, de gente enferma? ¿Por qué sería de gente débil? Poder cuestionar ese tabú. Y entre más nosotros como profesionales de la salud podamos hablar podamos normalizar el ir a terapia, podamos normalizar el que esto es necesario en un proceso, en un tratamiento médico o en un proceso de rehabilitación, esto, pues el tabú va a ir disminuyendo, ¿no? Yo creo que es importante entre todos hacer el esfuerzo de cuestionar este tabú también. Creo que también importante reconocer, como bien comentaba, si es que no existe una base orgánica de esa negación. No, puede ser que un paciente tenga enfermedad metastásica o que esté frágil o que tenga desequilibrios hidroelectrolíticos y en realidad una base orgánica es la que hace que el paciente tenga inatención y falta de concentración y quizás no tenga esa capacidad de introspección que se necesita para poder decir, sí, tengo este padecimiento, voy a perder mi visión y voy a atenderme con psicología, ¿no? Entonces creo que también ahí más profesionales de la salud intervienen en la atención del paciente para poder que el cuestionario y que la consulta que tenga con usted sea realmente objetiva, ¿sí? Porque luego pasan esos accidentes. Llega el paciente con cualquiera de estos problemas orgánicos y la verdad es de que no es él quien está dándose las respuestas, no están del todo bien validadas por un análisis mental, sino es que está influenciado por un problema orgánico. Entonces, pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta que por ahí tenga el resto de los panelistas? Héctor Marcelino, maestro. Hola a todos. Yo sí tengo una pregunta, pero quisiera consultar con David si no hay alguien más que haya escrito preguntas, porque creo que deberíamos hacer fila educadamente. No, hasta este momento no. Creo que sigues tú. Ok, ya. Oigan, pues muchas gracias, Betty y Leslie. La verdad es que esto ha sido muy, muy enriquecedor y creo que podemos integrar pronto en nuestro quehacer. Creo que cerca del final ambas tocaron una parte muy importante en cuanto a la familia. Y es un problema con el que me ha tocado lidiar, para el cual no tengo respuesta aún y espero que ustedes puedan, igual que como con Mari Carmen, darme algo de orientación. ¿Cómo trabajas con aquel paciente que probablemente en su proceso del duelo está pues manejando de una forma que favorece el apego al tratamiento, que favorece su adaptación, pero la familia no, o de hecho la familia está en conspiración del silencio, no sé si se le siga llamando así, no le quiere decir, el paciente no sabe y realmente parece más bien la familia la que procesa de forma problemática su duelo. ¿Cómo se trabaja con eso? Yo creo que ahí, para empezar, habría que primero definir el paciente, no sé si es un caso hipotético o un caso real, pero el paciente, sea hipotético o real, ¿es mayor o es menor de edad? Es mayor. Mayor de edad. Hipotéticamente. Hipotéticamente hablando, ese paciente mayor de edad, pues realmente ese paciente tendría
la decisión. O sea, la familia puede, a menos de que ese paciente no esté en capacidades mentales como para tomar una decisión, ese paciente tiene el derecho de saber qué es lo que le está pasando, tiene el derecho de decidir qué hacer con su tratamiento. Entonces creo que de entrada ahí, pues nosotros como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de dar la información a ese paciente mayor de edad, siempre y cuando esté en plenas facultades mentales, repito. Y también poder hablar con la familia. Precisamente hay un protocolo en España en donde se habla con la familia, a lo mejor ya viendo esta conspiración del silencio, ¿no? Poder hablar con la familia y plantearles, ¿no? Esto no es su decisión, esto es decisión del paciente. Mi compromiso es con el paciente y más bien ustedes plantéense qué es lo que no quieren que el paciente sepa, ¿no? Recuerdo un caso que era de una menor de edad y que yo estuve trabajando tanto con los padres como con la niña, y los papás me decían, es que no le queremos decir porque pues no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces me piden apoyo a mí para decirle a esta niña que esta era una menor de edad, no cabe recalcar, y que en el momento en el que yo le comparto esta información a la niña es como, ajá, sí, ya sabía, ¿no? Pero explíquenme qué es eso, ¿no? Era, pues tenía cáncer, ¿no? Y como, sí, ya había escuchado que eso tengo, pero alguien explíquenme, ¿no? Muchas veces es eso, muchas veces ya hasta lo saben. Y el poder también explorar con la familia, que eso pues le tocará ya al psicólogo que atienda de manera sistémica ese caso, pero poder abordar el qué significa para la familia. En el caso de estos papás, también la niña va a perder el cabello y los papás pensaban que eso le iba a afectar mucho a la niña. La niña estaba súper contenta porque pues iba a estar pelona y iba a ser como el show de los amigos, ¿no? Entonces muchas veces pues son los mismos tabús que los papás están cargando y más bien habría que regresárselas a los papás y que ellos lo trabajen, o la familia, quien sea en cuestión, y poder abordarlo con el paciente, que finalmente es el que va a estar en el proceso. Bueno, como comentario sobre la pregunta del doctor Héctor y sobre el comentario que estás haciéndoles de yo nada más, en el tema de rehabilitación visual tenemos dos pacientes en los cuales podemos tener esta situación, menores de edad y también en los pacientes ya mayores que vienen acompañados de los hijos, que también puede pasar que te digan, no queremos que sepa nada de lo que está pasando. Y muchas veces en esas situaciones el paciente sabe más que los familiares lo que está pasando y procesa el duelo mucho más pronto y de una mejor manera que los familiares. Muchas veces tanto hablo de papás como de hijos de los pacientes en el tema de los adultos mayores que cargan con, en este caso de los papás, los padres de los pacientes cuando son menores, con muchos miedos, y en el caso de los adultos mayores hablo de los hijos con muchas culpas. Entonces, eso hace que no procesen y que ellos sean como quienes, no quiero que sepan, que no se entere, pero no le diga, y el paciente lo sabe, el paciente entiende y el paciente ya lo procesó y el paciente ya está luchando por salir adelante. Muchas veces pasa eso. Erika, ahí hay una pregunta, Sí. me parece. Sí, de Cecilia Crisóstomo. Dice, si una persona con alguna discapacidad también pierde la visión, el tratamiento psicológico que se brinda es en conjunto y simultáneo a cada discapacidad, se trabaja o creo que o se trabaja por separado. Dice, ¿se trabaja muy por separado? Pregunta. Se aborda de manera simultánea porque realmente una discapacidad muchas veces va a venir a redefinir a una persona, ¿no? El punto clave de la discapacidad visual es que para las personas que nacemos viendo, pues realmente es el estímulo, bueno, es el sentido más importante por el que recibimos la mayoría de la información, parte también como nuestra sociedad está construida. Entonces vamos a crear nuestra propia identidad a partir de estímulos visuales y de vernos unos a otros. Entonces representa un duelo más profundo, pero todas las pérdidas, todas las discapacidades a nivel físico, nuestro físico también es nuestra identidad, ¿no? Entonces también representan una pérdida, también representan una redefinición de identidad. Entonces se trabaja en su conjunto para
porque no somos seres fragmentados, sino poder también definir esas distintas discapacidades, incluyendo la visual, cómo redefinen a esta persona. Entonces, no, es un tratamiento en su conjunto. En simultáneo, desde esta dualidad que estamos presenciando ahora. Y en la parte de discapacidad, doctora Betty, supongamos que tiene pérdida de la visión, más aparte una hemiparesia. ¿Se tratan en simultáneo? Fíjate, la respuesta de Leslie es que sí. O sea que desde ese punto de vista y su expertise, lo que se atiende por ella, se atiende en simultáneo. ¿Y la parte orgánica también? Sí, lo que más me ha tocado ver honestamente en la práctica de la rehabilitación visual es ver pérdidas auditivas con pérdidas visuales, y eso definitivamente que se trata junto, porque un paciente que tiene dificultad para escuchar y tiene dificultad para ver, pues obviamente, como dice Leslie, principalmente cuando son niños, pues obviamente su forma de conocer el mundo, de aprender y de llevar su desarrollo psicomotriz para su edad. Entonces es importante abordar las dos situaciones, porque no hay otra forma en la que el paciente pueda aprender. Es decir, si nosotros perdemos la vista, tenemos el oído para aprender, para comunicarnos. Pero si también aparte tenemos un problema auditivo, pues no hay forma de que podamos comunicarnos y aprender. Entonces es importante desarrollar esas capacidades a la par. Cuando es un paciente con un accidente cerebral vascular, por ejemplo, que tiene una hemiparesia y aparte tiene una zona alterada, la situación física, o sea, la puramente neurológica o la rehabilitación física entra un poco antes que la rehabilitación visual, porque es un caso muy particular. Un paciente con un accidente cerebral vascular puede tener los primeros 6 meses posterior al evento cierta recuperación del campo visual. Entonces, la rehabilitación visual realmente empieza aproximadamente a los 6 meses, cuando ya lo que pudiera recuperar ese paciente, digamos, entramos en ese periodo de ventana o terminamos ese periodo de ventana donde pudiera haber una recuperación y al final cómo queda el campo visual, porque no sabemos si a lo mejor tuvo una revascularización y mejoró un poco la apariencia de la perimetría. Entonces, ese es un caso muy particular, pero pues 6 meses es un tiempo muy corto si vemos todo el tiempo que un paciente lleva una rehabilitación con una situación así. Entonces, también es en simultáneo en el caso en que llegue a suceder. Sería un mediano plazo, por así decirlo. Perfecto. Bueno, pues, siendo ya casi un minuto antes de las 10 de la noche, creo que la plática estuvo buenísima. Va a estar al alcance de las demás personas ahí grabada. Y creo que somos interdisciplinares y lo acabamos de notar. Miren, presentamos un par de casos clínicos o 3 casos clínicos y cada quien coopera enfocado en la salud del mismo paciente. Entonces, creo que dentro de la superespecialidad que cada uno de los profesionales que nos enriquecieron esta plática con su conocimiento, pues es bastante útil, va a ser bastante útil en la vida diaria de cualquiera de nosotros, independientemente de cuál sea el área de profesional de la salud por la cual atendemos a nuestros pacientes. Y él sale ganando, la verdad. Y no solamente él, acaba de comentar que también su familia, también como es un ser social, su entorno también va a salir ganando. Entonces, pues creo que estas reflexiones que hemos hecho al final han sido pues muy enriquecedoras, muy útiles, académicas, con fundamento y a practicar este tipo de medicina. Entonces, muchísimas gracias a los ponentes, al doctor David Ancona, que es nuestro líder en el tema de tumores oculares, que nos está ayudando a conjuntar ese tipo de sesiones informativas, académicas. Gracias, doctora Beatriz Patiño, por su información muy interesante, muy amable. No sé si quiere decir algún último comentario. Pues agradecer al doctor David Ancona y a todo el equipo por la invitación, y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora Leslie Thompson. Como siempre, muy enriquecedor lo que nos comenta. Gracias por su apertura. ¿Alguna otra observación o comentario que nos quiera hacer a quienes estamos aprendiendo? Pues gracias, no, pues no me queda más que agradecerles también el espacio, también pues al doctor Ancona, a usted, doctor Eric, gracias doctora Betty por participar de este espacio y, y pues gracias también por abrirse a la multidisciplinariedad, ¿no? Y poder incorporar también pues, un tratamiento más completo de la psicología clínica en el área de oncología visual, ¿no? Yo creo que es algo muy valioso, como usted menciona, doctor Eric, para el paciente, para la familia y para el mismo equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Le cedo la palabra al maestro Ancona, nuestro líder, que cierre esta sesión. Gracias, gracias a los ponentes, gracias a Leslie, excelente charla, gracias a la doctora Betty Patiño, súper interesante su punto de vista de rehabilitación que es tan importante. Ahorita el doctor Eric Pérez, pues, qué decir, estuvo súper interesante la que plática y yo les agradezco por compartir tanto expertise. Únicamente quería tomar la palabra para los anuncios parroquiales. Es nada más en enero. Va a ser nuestra siguiente sesión. Diciembre todos descansamos. Aprovechen estar todos a salvo con su familia nuclear. Y en enero quiero compartirles que se va a tratar acerca de imagenología. Va a ser una doble coordinación con la doctora Sara González y la doctora Maru Díaz. Van a hablar de imagenología del melanoma ovial. No se lo pueden perder y va a estar sumamente lleno de casos clínicos. Entonces va a ser de mucho dinamismo para hacer girar ese ratón en el inicio de año. Pues muchas gracias nuevamente. Esperamos tener próximamente a la doctora Leslie, a la doctora Betty y al doctor Eric coordinando otra sesión tan excelente como la del día de hoy. Y pues un gran abrazo y estén todos a salvo. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. Excelente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.